Vale. Así que del ítem 1, en el ítem 223, las preguntas que se le hacen a los espíritus del 1 al 5, el resumen sería poco menos el siguiente. Primero, que una comunicación mediúmnica exige un estado alterado de conciencia. En la época de Allan Kardec no se utilizaba estado alterado de conciencia, se utilizaba la palabra crisis, ¿vale? Pero hoy esto la tenemos en desuso y solemos utilizar estado alterado de conciencia. Esta crisis o este estado alterado tiene una gama que podríamos hablar de 0 a 100, en el que 0 sería casi un estado normal, que las personas que estuvieran observando este trance no apenas lo observarían, que es el que se suele dar con muchos de las mediunidades actuales, que es el caso de los médiums intuitivos, y el 100 sería una absoluta pérdida de consciencia, que es lo que se conoce como medium mecánico o medium inconsciente. Al principio de la aparición del libro de los médiums y del libro de los espíritus, la mayor parte de las mediunidades que habían en aquel momento eran casi todos mecánicos o inconscientes. Y eso significa que el medium perdía absolutamente la consciencia de lo que decía y de lo que ocurría, y eran los demás los que recibían ese mensaje. Al haber una gradación tan grande, muchos detractores del espiritismo y de la mediumnidad, cuando esto no se daba, que no era un medium mecánico, acusaban al medium de animismo. ¿Qué se puede dar? El animismo, yo me he hecho algo mnemotécnico, no sé si viene de ahí, pero he pensado ánima de uno mismo, animismo. Los mediums, como cualquier otra persona, en un estado de liberación del espíritu, que puede ser somnolencia, sueños, meditación, están en condiciones, pueden darse el caso, de hacer una comunicación. Cuando no hay un espíritu que comunica distinto al medium, hablamos de animismo. Y esto es algo que se da en algunos mediums principiantes. Forma parte de lo que nosotros hablamos limpiar el canal. Cuando uno no tiene el canal limpio y depurado, puede salir de ahí cualquier cosa. Bueno, entendedme, cualquier cosa que proceda de uno mismo y no de los espíritus. Pero hay una serie de señales que perfectamente las personas que conocen al medium, incluso el medium mismo, ha de estar atento. Y estas señales son, a ver, el lenguaje, el contenido de las ideas, la respuesta que puede dar el medium a preguntas que se le hace, que no forman parte de su acervo, de su conocimiento habitual. Y Allan Kardec dice, estudiar y observar. Y luego nos vuelve a decir, estudiar y meditar. Porque el hecho de que hoy actualmente la mayor parte de las mediunidades sean semimecánicas o intuitivas, es lo que ha hecho tomar este argumento, no porque no sabemos, porque es que a lo mejor, porque puede ser él, porque a ver si se lo inventa, es lo que han cogido
los enemigos del espiritismo para decir solo como máximo un medium que sea absolutamente inconsciente es el que realmente me asegura o estoy seguro de que efectivamente haya una comunicación. Pero esto es falso. Esto es un argumento totalmente inadecuado hoy. Pensad que hace más de 160 años que se publicaron estos libros y se está investigando. Y en estos últimos años, el desarrollo que ha tenido la humanidad es muy grande. Muchos de nosotros, en muchos congresos, hemos visto a Divaldo Pereira Franco entrar en trance y hablar, dictar mensajes orales de María Domingo Soler, del doctor Becerra de Meneses. Y estaba claro cuando hablaba Divaldo y cuando hablaba el espíritu que se estaba comunicando, el tono de voz, las ideas, la forma de hablar, la forma de expresarse, aunque fueran palabras que tuviera Divaldo y que supiera Divaldo, ahí hay una diferencia. Solo aquellas personas que están absolutamente cerradas a admitir la posibilidad de una comunicación entre el mundo no físico y el mundo físico son los que se pueden acoger a estos argumentos, ¿vale? Por eso os lo recuerdo, Allan Kardec a todos: estudiar y observar, estudiar y meditar, comprobar, ¿vale? Por otro lado, es posible que el medium extraiga conocimientos de vidas anteriores, ¿vale? Pero esto, lo que tenemos que estar atentos es al mensaje. ¿Este mensaje es adecuado? ¿Este mensaje sirve para que las personas que lo estamos oyendo seamos mejores personas? ¿Nos ayuda a reflexionar cosas, aspectos de nuestra vida cotidiana que se nos habían pasado por el aire, por alto? Porque como el medium, como cualquier persona, puede comunicar o puede atraer tanto espíritus más elevados que él como espíritus menos elevados que él. Si conecta con un espíritu, por ejemplo, de un jugador, con el ansia del juego, no vamos a ser tan tontos de irnos directos a jugar en los cuartos o perder el sueldo del mes por jugar, porque alguien lo haya dicho. Siempre es necesario juzgar el contenido. No, a los espíritus superiores no les molesta. Al contrario, están dispuestos a aclarar nuestras dudas. Mientras que un espíritu inferior que nos esté comunicando una tontería o una barbaridad se pondrá encantado si nos larga ruedas de molino y nosotros nos las tragamos todas. Pero ahí está nuestra inteligencia y el conocimiento que tenemos del medium que está diciendo estas cosas, la situación en la que se da y el contenido de las ideas. Vale. De las preguntas 6 al 8 de este ítem 223, nos dicen que el espíritu del medium es un intérprete en una comunicación porque es el único, en estos momentos el medium tiene cuerpo físico, el espíritu le comunica al espíritu del medium las ideas, lo que tiene que decir va de espíritu a espíritu, pero será el medium el que se encargue de
transmitirlo al mundo material, al mundo físico, bien a través de la voz, dejando sus órganos vocales al servicio de la espiritualidad, o bien psicografiando, porque el espíritu puede comunicarse libremente con todos nosotros, pero podremos recibirlo o podremos no recibirlo en función de nuestras capacidades, mientras que un medium que ya está experimentado y que tiene ya este trabajo hecho, lo puede hacer fácilmente. Así que siempre el emisor es el espíritu desencarnado que quiere, que necesita darnos un mensaje, hacernos una reflexión, una enseñanza, quiere comunicar algo. El receptor sería el espíritu del medium, pero será el cuerpo físico del medium el que haga que hable a través de los órganos vocales o que escribe. En este sentido se pueden establecer relaciones de simpatía y de antipatía entre los espíritus y el medium. Un medium que sienta antipatía por una serie de cosas o de características no será un intérprete fiel. Si a mí, por ejemplo, en estado normal me dicen que tengo que explicar cómo se hace algo tan sencillo como una raíz cuadrada, sería incapaz de hacerlo. Sin embargo, si me preguntan cómo se hace una traducción del latín o del griego, lo puedo hacer de manera muy sencilla, muy fácil. Y lo mismo puede suceder que cuando se produzca una antipatía, un desagrado muy grande, aunque nosotros lo intentemos, no seamos intérpretes fieles de lo que el espíritu trata de decir. Los espíritus siempre se acercan a nosotros por afinidad. Si yo tengo que transmitir un mensaje, voy a elegir dentro de las personas que están a mi alrededor aquella persona que por el motivo que sea me va a entender mejor y voy a necesitar menos esfuerzo para comunicar lo que yo quiero. Esto nos sucede a todos. Siempre tenemos más facilidad de ser entendidos por unas personas que no por otras. Los mediums tenemos una franja vibratoria que va del nivel inferior al nivel superior, y en esta franja vibratoria podemos comunicar con muchos espíritus, pero aquel que ha asistido muchas veces a una mesa mediúmnica sabe que en una mesa mediúmnica que hay varios mediums, los espíritus eligen entre las personas que están dispuestas, están ofreciéndose a hacer ese trabajo, aquella que sea la más adecuada para transmitir ese mensaje concreto. Si no hay nada más que un medium, se servirán del instrumento que tienen. Pero si yo fuera un señor de estos que va arreglando las cosas y tuviera 3 destornilladores, pues en función del tornillo que tenga, elegiría uno u otro. ¿Vale? Lo mismo nos sucede. Así que los espíritus siempre buscan afinidad, porque le es más fácil. Por otro lado, siguiendo la línea de que hay que estar absolutamente seguro de que no hayan interferencias, de que no sea el mismo medium el que está comunicando cosas, se pensó en un momento dado, y esto está en el principio de las comunicaciones, que las mesas parlantes, las cestitas, etcétera, etcétera, eran las más adecuadas. Pero el sistema de comunicación es el mismo, solo que las mesas parlantes, las cestitas, etcétera, etcétera,
es un mecanismo de comunicación mucho más lento. Sí, la fuerza que imprime cuando es un medium escribiente y está queriendo escribir, nota el impulso de escribir, puede coger el lápiz y escribir directamente las palabras, las ideas que le son sugeridas. Es mucho más dificultoso coger una cestita o el sistema como de la Ouija, que la gente vaya señalando una letra del abecedario, otra. Esto, pudiéndolo hacer de forma rápida, no tiene sentido ahora, y sí que pudo tenerlo en un principio, pero todas estas cosas se fueron desechando. Yo lo comparo con los teléfonos. El teléfono, aquel negro de baquelita y tal, que hoy tenías más interferencias que otras cosas, tenías que gritar para entenderte a 1 kilómetro de distancia, lo usábamos porque no había otra cosa. Hoy, con la cantidad de modelos de teléfonos inalámbricos móviles que tenemos, con la facilidad que tenemos de comunicación, volver a aquel sistema sería anacrónico. ¿Vale? Por eso, algo que rápidamente nos permita una comunicación, y rápidamente nos permite una comunicación cuando el medium presta sus órganos vocales y la mano. ¿Vale? Bueno. Vale. Y deciros lo mismo, el ejemplo que estuvimos viendo era el ejemplo que nos pone Allan Kardec del bastón. Un bastón no se enfada. El bastón puede, la persona que lo maneja estar enfadado, pero el bastón no tiene sentimientos, no tiene ideas. La mano o el brazo que mueve el bastón para indicar lo que tenga que indicar tampoco tiene sentimientos. Los sentimientos los vienen del cerebro. Por lo tanto, la mesa, la gestita, no es un ser inteligente, es un ser al que con la energía de los asistentes, la energía del medio y esta comunicación puede de momento moverse y dar un mensaje. Pero deja tú solo al bastón, deja tú solo a la cestita. ¿Tendrá alguna idea que comunicar? Ninguna. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro. ¿Vale? Los ítems del 15 al 23, y ya serían los últimos, hablan de el lenguaje de los espíritus. Pues evidentemente los espíritus no tienen ningún lenguaje. Los espíritus se comunican de pensamiento a pensamiento. Por lo tanto, no necesitan ningún lenguaje. Los que necesitamos lenguaje somos nosotros. Entonces, los espíritus nos mandan o nosotros captamos una idea, ¿vale? Esa idea la tenemos que traducir a nuestro lenguaje. Claro que hay mediums que escriben idiomas en idiomas que no hablan. Vuelvo de nuevo a citar a Vivaldo. En el Congreso de París escribió tiene muchas escrituras en francés, pero en el concreto esta escribió en espejo. Para entenderlo, tuvieron que poner un espejo delante del escrito que él había hecho para demostrar su validez. Cuando algo se ha demostrado a la saciedad, le vamos a pedir a un medium de nuestro alcance o incluso al propio Vivaldo o a cualquier medium de probado renombre: oye, demuéstrame que es verdad y ahora quiero que me escribas en alemán. Demuéstrame que es verdad y ahora quiero que me escribas en inglés o en neozelandés o en arameo antiguo, porque yo conozco a un profesor que me dirá que efectivamente esto es así. No tiene sentido. No tiene sentido a estas alturas. Entonces, ¿por qué?
tener que someterse continuamente a esta prueba, cuando ya se ha demostrado que en un lago hay peces? ¿Vamos a tener que estar continuamente demostrando que en ese mismo lago hay peces? ¿Vamos a tener que volver a la geometría de Euclides? Y desde que se descubrieron las primeras cosas de geometría, vamos a tener continuamente, ¿qué tal? La ciencia no trabaja así. Cuando algo se ha comprobado y se sabe que es cierto, ya no necesitan los científicos volver a comprobarlo. Ya está demostrado. ¿Y por qué a los medios se nos está pidiendo continuamente esto? Que se nos pida si nosotros somos honestos. Que se nos pida una seguridad en el contenido de lo que decimos. ¿Vale? Está perfecto. Pero que a través de nosotros se nos utilice para demostrar, no, esto es una comedura de coco, esto no es posible, esto no existe. ¿Vale? Entonces, de nuevo, los espíritus se entienden entre ellos de pensamiento a pensamiento. Y algunos de vosotros, cuando estáis en una situación de meditación, en un trance, en una crisis leve, aún no habéis terminado de modular en vuestra cabeza la idea y ya tenéis la respuesta. Alguien os ha dado la respuesta. Y uno se sorprende, ¿cómo es posible que esto me haya venido a mí aquí? ¿De dónde he sacado yo esto? Intuición, la respuesta. ¿Vale? Porque funcionan de pensamiento a pensamiento. Pero, lógicamente, nosotros necesitamos las palabras, necesitamos las frases. Y ahí es cuando, para comunicaciones habituales, comunicaciones serias, trabajo mediúnico, los espíritus transmiten sus ideas o incluso sus palabras, pero nosotros tenemos que traducir esas ideas dándole el cuerpo que podemos darle, y el cuerpo que podemos darle son las palabras que nosotros conocemos. Podrían también decirnos palabras que no conocemos, pero ahí tendrían que deletrear letra por letra. Algunas veces algunas personas dicen, me han dicho esta palabra, pero esta palabra yo no sé lo que significa. Rápidamente vas al diccionario que todos tenemos en el Google y rápidamente te dan el significado de esa palabra y sabes, compruebas perfectamente que lo que esta palabra significa, encaja perfectamente en lo que tú has dicho. ¿Vale? Se puede hacer perfectamente, pero es mucho más laborioso que nos transmitamos o comuniquemos, hagamos una comunicación en un idioma que desconocemos del todo. Yo misma me tengo por bilingüe, hablo valenciano y castellano indistintamente, pero mi lengua materna es el castellano. Cada vez que yo he necesitado expresar mis sentimientos de máxima dicha o de rabia porque estaba enfadada con los alumnos, porque necesitaba decirles que se habían portado mal, que tal y que cual, no me servían las palabras en valenciano. Mi sentimiento de ira o de felicidad no me sentía descargada con ese sentimiento. Y como yo ya había comprobado esto, muchas veces les decía a los alumnos, y ahora voy a hablar en castellano porque si no, no me quedo tranquila. Y esto tal.
1 minuto o 2 minutos. Si esto me sucede a mí, que no ocurrirá cuando estamos hablando de cuestiones más complejas. Sí se puede hacer. Sí que hay medios que no tienen ningún problema en escribir en otros idiomas que no conocen. Puede suceder, pero nunca es al 100% que la persona conozca ese idioma en una vida anterior. Muchas posibilidades, pero no el 100%. Esto lo tenemos que tener claro. Y de la misma manera que hay personas, o habían personas cuando en los inicios del espiritismo que eran absolutamente analfabetas y escribían, hay pintores, hay dibujantes, pintores, músicos que no saben nada de estas técnicas y que pueden comunicar y hacer comunicaciones. Es un esfuerzo, el trabajo, la energía que se utiliza para esto es mucho mayor que no que la persona tuviera algún conocimiento de estas materias. Esto sucede porque hay muchas clases de mediums y en esta variedad de clases de mediums hay mediums que comunican así, pero también depende de la voluntad del espíritu, ¿vale? Que esto suceda. Los espíritus superiores no tienen ningún problema. Han alcanzado un nivel de conocimiento y de desarrollo y pueden utilizar todas estas cosas a conveniencia. Los espíritus inferiores no. Los espíritus inferiores están limitados, ¿vale? Y ahora, para mí, lo más importante, que a pesar de que todos lo sabemos y que contamos con ello, no por eso caemos en el error. La mediunidad no tiene nada que ver ni con la inteligencia de la persona, ni con la moralidad de la persona. Una persona puede ser muy poco inteligente y ser un magnífico medium, y una persona puede ser un inmoral en todos los sentidos y utilizar la mediunidad a su propia conveniencia. No tiene que ver. Es un instrumento que la espiritualidad superior nos da para que nosotros lo utilicemos en nuestro bien. Dependerá de nuestro libre albedrío utilizarlo de la forma más honesta posible o de la forma más crematística posible. Libre albedrío, nuestra voluntad. Y esto es lo que hablamos la última vez. ¿Alguna cuestión, por favor? Nada. Hay que ver. Voy a preguntarte algo. Sí. ¿Puede un espíritu adueñarse del estado de crisis de una vida? Claro. Claro. Perfectamente. Cuando un medium, hay muchos casos en la historia, las personas que utilizan, por ejemplo, ritos africanos, ¿vale? Las bailes, los danzas, el tabaco, el movimiento, los tambores y tal, facilitan que entren en un estado de crisis. Las personas que utilizan psicotrópicos, como ha sido, por ejemplo, el LSD, también, pero ¿para qué? Sí, puedes conseguirlo, no te diría que a voluntad, pero sí que con una buena educación en el lugar adecuado y con los compañeros adecuados que te puedan ayudar, porque si no, puedes estar a capricho y a voluntad de un espíritu poco evolucionado, porque los espíritus evolucionados no te invaden
y anulan tu voluntad. Te pueden ayudar, te pueden aconsejar, te hacen ver las cosas con una profundidad que tú no eres capaz de ver, pero no invaden tu voluntad y te dejan sin poder operar a su merced. A no ser que eso sirva para que tú te convenzas de que puedes ser un medio y te pongas a educarte. Yo puedo ser un magnífico pintor, pero no me dará gana pintar, pues me quedaré nulo. Puedo ser un magnífico pintor y empiezo a educarme en la pintura y seré un pintor estupendo. Porque aquí uno puede tener más facilidad o menos facilidad, pero no se lo dan todo hecho tú. Por la noche no te levantas Pilar y a la mañana siguiente te levantas del copón. Te levantas como puedes y a ver esto que me está pasando, cómo lo gestiono, a qué se debe o por qué es. El trabajar de forma rigurosa y sistemática, el trabajar sabiendo los consejos que nos da Allan Kardec y los consejos de las personas que nosotros conocemos, de confianza, serios, generosos, desinteresados, nos pueden ayudar a que nuestro instrumento o nuestra capacidad de interpretar sea lo más depurada posible y lo más fiel posible, teniendo muy claro que aquello que tú estás transmitiendo y que intentas luego transmitir porque te quieres quedar con eso, se te va. La profundidad de la mirada que tenías hace 5 minutos no es la profundidad de tu mirada. Esto es mi experiencia personal. Entonces, hay muchas personas que tienen capacidad mediúmnica que efectivamente entran en esos trances y en esos lapsos y esto hay que educarlo para que en todo momento, como un coche, como no manejes tú bien el coche te maneja a ti y te conviertes en un peligro para ti mismo y para todos los peatones. Y a todos nos obligan y cada vez está más difícil aprender a conducir bien. Pues con esto, que es tan delicado, es igual de importante o más. Es muy importante que yo tenga claro qué puede ser mío y qué no es mío. Y si yo miro con honestidad las cosas, lo sabré. Lo sabré. Otra cosa es que yo tenga ideas de notoriedad o de hacerme valer o ay, mira qué bien, qué divina y qué maravillosa. Entonces me adjudicaré falsamente las cosas. Un medio puede ser engañado. Si en la vida normal la gente nos engaña, en este terreno también pueden engañarnos. Pero tendremos que estar preparados para decir, esto me huele a chamusquina, en mi caso. Si me huele a chamusquina y es una suspicacia mía, me lo volverán a decir, oye, que te hemos dicho esto. Oye, otros vendrán, o otros compañeros me vendrán a decir lo mismo, con otras palabras a su manera, pero el mismo contenido. ¿Vale? Pues, si os parece, yo quisiera continuar con el ítem 224, porque si empezábamos con esto, nos quedaríamos un poco perdidos. Dice, el espíritu que desea comunicarse comprende todos los idiomas, porque estos son la expresión del pensamiento y porque es mediante el pensamiento que el espíritu comprende. Para expresar este pensamiento necesita un instrumento y este es el medio. No estás compartiendo la pantalla todavía. No.
Perdón, Tienes que irte pues, a compartir. creía que ya me había ido. Claro, tienes que volver a Zoom, Aquí. exacto. Y Compartir ahí, pantalla. exacto, y le das ahí, exacto. Y Y ahí ya a está. la derecha ahí, compartir. Compartir. Vale. Bueno, ya veis lo avispada que soy para... Ahora no me deja, sí, ya veis lo avispada que soy para lo tecnológico. Bueno, vale, pues lo dicho, ¿vale? El alma del medium que recibe la comunicación de otro espíritu solo puede transmitirla por los órganos corporales, bien la garganta, si es psicofónico, o bien la mano que escribe. Ahora bien, estos órganos no pueden tener para un idioma que el medium desconoce la flexibilidad que manifiestan para el idioma que les resulta familiar. Un medium que solo sepa francés podrá ocasionalmente dar una respuesta en inglés, por ejemplo, si el espíritu le place hacerlo, si quiere hacerlo. Pero los espíritus que ya encuentran demasiado lento el lenguaje humano en comparación con la rapidez del pensamiento, a tal punto que lo abrevian cuando pueden, se impacientan por la resistencia mecánica que encuentran en el medio y por eso no siempre usan un idioma desconocido para él. Y este hecho de la brevedad también es un hecho a remarcar. Los espíritus economizan mucho su energía y nuestra energía. Y en una frase muy corta transmiten muchas cosas. No utilizan la verborrea que nosotros utilizamos. Suelen ser frases cortas con mucho sentido. A ver, esa es la razón por la cual un medium novato que escribe trabajosamente y con lentitud, incluso en su propio idioma, por lo general no obtiene más que respuestas breves y sin desarrollo. Por eso los mediums recomiendan que solo se dirijan a través de estos mediums preguntas sencillas. Es lo lógico. A la hora de ponerte a hacer un trabajo nuevo, te darán aquellas cosas del trabajo que sean más sencillas, dado que aún no sabes hacerlas. Si es un medium novato que está empezando con la escritura, se le dará una frase, se le dará una palabra, pero no se le dará una disertación larga. Para las de mayor alcance se requiere un medium formado que no ofrezca ninguna dificultad mecánica al espíritu. Nosotros no elegiríamos, porque no ha salido grande. Pues con problemas de, no sé, pero bueno, Es que sí, se ve, yo se ve. tengo, a mí se me tapa estas dos últimas Sí, líneas. Sí. Nosotros no elegiríamos para la lectura de un texto un estudiante que apenas sabe deletrear. A un buen operario no le agrada servirse de herramientas defectuosas, pues como lo que hemos dicho. Y continuamos. Agreguemos respecto a los idiomas desconocidos otra consideración de suma importancia. Los ensayos de este tipo se hacen siempre por curiosidad y a modo de experimentación. Ahora bien, nada es más antipático para los espíritus que las pruebas a las que se intenta someterlos. Los espíritus superiores nunca se prestan a ellas y se apartan tan pronto como se pretenda entrar en ese camino. Así como se complacen en las cosas útiles y serias, les produce rechazo ocuparse de las cosas fútiles y sin objetivo. Los incrédulos dirán que esos ensayos sirven para convencerlos y que ese fin es útil, ya que puede conquistar adeptos para la causa de los espíritus. Esto, en principio, es un argumento que usa mucho la gente, pero vuelvo a decir, vamos de nuevo lo que ya está experimentado, grupos de científicos, firmado, etcétera, etcétera. Vamos a plantearnos los preceptos de Euclides.
Vamos a volver con la medicina de Galeno. Vamos a estar planteándonos desde Galeno ahora las cosas. No tiene sentido. Es perder el tiempo. Y los espíritus superiores tienen mucho trabajo y no están para perder el tiempo. Y cualquier persona absolutamente corriente no van a estar continuamente los espíritus probándole cosas. Eso ya está hecho. Vete a las pruebas, consulta datos y ya está. No vamos el mundo espiritual a modificar o a sacrificar continuamente las cosas que ya están hechas, ¿vale? Por eso los espíritus les responden: nuestra causa no necesita de los que tienen suficiente orgullo para creerse indispensable. Llamamos a nosotros a los que queremos, y estos son casi siempre los más pequeños y los humildes. ¿Acaso Jesús hizo los milagros que los escribas le pedían? ¿De qué hombres se sirvió para revolucionar el mundo? Si queréis convenceros, disponéis de otros medios sin necesidad de exigir fenómenos extraordinarios. Comenzad por ser sumisos, pues no es normal que un estudiante imponga su voluntad al maestro. Yo creo que ya lo hemos dicho. De ahí resulta que, salvo algunas excepciones, el medium expresa el pensamiento. José Manuel de los espíritus por los medios mecánicos que está a su disposición, y que la expresión de dicho pensamiento, a ver, aquí sí que hay un trozo que puede resultar afectado a la causa de la imperfección de estos medios. Así, un hombre inculto, un campesino, por ejemplo, podrá manifestar los más bellos conceptos, las ideas más elevadas, los pensamientos más filosóficos, valiendo de las expresiones que lo caracterizan. Pues, como sabemos, para los espíritus, el pensamiento está por encima de todo. Es decir, utilizando las palabras de su vocabulario que él conoce. Esto responde a las objeciones de ciertos críticos a propósito de las deficiencias de estilo y de ortografía que es posible reprochar a los medios y que pueden provenir tanto de ellos como de los medios. En mi experiencia personal, cuando escribo, no tengo Bs, Vs, Gs, Js, Hs, comas, puntos, apartes, etcétera, etcétera. Todas esas normas que la Real Academia nos da, que responden a la ortografía, es algo convencional, ¿vale? Lo que me quieren transmitir es la idea, el concepto. Y yo escribo con los ojos entrecerrados o con los ojos cerrados. Y no soy capaz de saber si el verbo hacer se escribe con H y si el verbo haber es con H y con V o con H y con V. No. Escribo, sí, con palabras, pero no respetando ninguna norma ortográfica. No por eso el contenido es peor. Formará luego parte de mi trabajo el traducir aquello que he escrito, porque la letra se deforma, etcétera, etcétera. Y entonces añado las H, las B, las G, las J, etcétera, etcétera. Vale. Dice, apegarse a semejantes cosas es una futilidad. No menos pueril es ocuparse de reproducir esas deficiencias con minuciosa exactitud, como a veces hemos visto que se hace. Es decir, si yo he recibido el mensaje lleno de faltas de ortografía, porque no se las salta, no voy a decir, no, voy a hacer un pureta. Esto es así y esto no tiene sentido. Voy a escribir, mantener la pureza, mantener las palabras, pero sí ponerle puntos, ponerle acentos que tampoco los conocen, etcétera, etcétera.
para que lo que la gente tenga que leer sea entendido. No para que haga más bonito, sino porque así la gente puede hacerlo. Dice, podemos por tanto corregirla sin ningún escrúpulo, a menos que se trate de las características propias del espíritu que se comunica, en cuyo caso es bueno conservarlas como prueba de identidad. Y aquí nos habla de un ejemplo. Dice, hemos visto a un espíritu que escribía continuamente la palabra Jules, sin la letra S, Jules, en francés, sería lo correcto. Dice, cuando se dirigía a su nieto, Jules, porque cuando estaba vivo le escribía de este modo, aunque el nieto que le servía de medio sabía perfectamente escribir su nombre, pero volvía a repetir la forma que el abuelo tenía de nombrarlo. Vale. A ver, ahora no me deja pasar. No me deja. No te deja. No me deja. O si quieres sal y vuelve a entrar. Yo es que lo estoy haciendo desde el pen, ¿sabes? Vale. Los otros sí que Escape, no escape. no me O deja. deja de compartir primero al rojito. Dejar de compartir y vuelves a compartir. Vale. A ver, y le das. Ajá, A ver. Uy, a lo mejor ahora. Mira, a ver, prueba ahora. Esta ¿Es esta? esta Pues ya es. está. Esta es la que yo quería. Sí. ¿La veis? Sí, sí, mira. Vale. Pues esta es la disertación que espontáneamente dos espíritus, a ver, no recuerdo el nombre, Erasto y Timoteo le dan a Allan Kardec a través de medios. Dice, sea cual fuere la naturaleza de los medios escribientes, ya sean mecánicos, semimecánicos o simplemente intuitivos, nuestro procedimiento de comunicación con ellos no varía en lo esencial. En efecto, con los espíritus encarnados nos comunicamos de la misma forma que con los espíritus propiamente dichos, solo mediante la irradiación de nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos no requieren de la vestimenta de la palabra para que los espíritus los entiendan, y todos los espíritus perciben, en función de sus facultades intelectuales, el pensamiento que deseamos transmitirles, por el solo hecho de que lo dirijamos hacia ellos. ¿Vale? ¿Se entiende perfectamente? Esto significa que determinado pensamiento puede ser comprendido por tales o cuales espíritus, conforme a su adelanto, mientras que para otros no es comprensible, porque no les despierta ningún recuerdo, ningún conocimiento adormecido en el fondo de su corazón o de su cerebro. Y esto también nos lo confirma muchas psicografías de Chico Xavier, ¿vale? Que muchas veces los espíritus transmiten, irradian a un espíritu su pensamiento y el otro espíritu lo capta. Pero si este segundo espíritu tiene un nivel de desarrollo, de comprensión muy bajo, está muy pegado a las cosas muy materiales, apenas es capaz de percibir ni de que le lleguen la mitad de las cosas que el hermano llega. Sí que nos dice, algo le ha llegado a su comprensión porque se ha quedado parado o está reflexionando, pero no es capaz de entender todas las cosas. Poniendo en el plano físico, yo no sería capaz de entender las cosas que me estuviera diciendo, me estuviera explicando un químico o un matemático o un físico o un médico, ¿vale? Yo no sería capaz de entenderla, diría, esto es muy complicado, esto es muy difícil, si este señor me lo dice que sabe más que yo, puede ser, pero yo no sería capaz de entender. A ver.
En este caso, el espíritu encarnado que nos sirve de medio es más apto. ¿Qué ha pasado? Es más apto para transmitir nuestro pensamiento a otros encarnados, aunque no lo entiendan. ¿Vale? Así que un espíritu desencarnado utiliza a un medium para transmitir su mensaje, aunque el mismo medium no sepa, después de decir la palabra blanco, si va a decir verde, negro, amarillo o va a decir cualquier otra cosa. ¿Vale? Vale. En este caso, el espíritu encarnado que nos sirve de medium es más apto que un espíritu desencarnado y poco adelantado si nos viéramos forzados a emplearlo. Intermediario, porque el ser terrenal pone a nuestra disposición su cuerpo como instrumento. Como instrumento. O sea que el espíritu errante no puede hacer. Claro, exactamente. Nosotros, ya me vuelve a pasar. Ahora, de esta manera, cuando encontramos un medium cuyo cerebro está repleto de conocimientos adquiridos en su vida actual y su espíritu es rico en conocimientos anteriores latentes, adecuado para facilitar nuestras comunicaciones, preferimos servirnos de él porque con ese medium el fenómeno de la comunicación nos resulta mucho más sencillo que con uno de inteligencia limitada y de escasos conocimientos anteriores. Haremos que se nos comprenda mediante algunas explicaciones claras y precisas. Con un medio cuya inteligencia actual o anterior está desarrollada, nuestro pensamiento se comunica en forma instantánea, de espíritu a espíritu, gracias a una facultad inherente a la esencia misma del espíritu. En este caso, nosotros encontramos en el cerebro del medium los elementos apropiados para vestir a nuestro pensamiento con las palabras que le corresponden. Ya se trate de un medium intuitivo, semimecánico o mecánico puro. Por eso, sea cual fuere la diversidad de los espíritus que se comunican con un medium, los dictados que éste obtiene llevan, en cuanto a la forma y al colorido, su sello personal, aunque procedan de espíritus diferentes. Y esto es sencillo. El canal es el mismo. El emisor será otro, pero el canal a través del cual el fenómeno aflora el mundo material es el mismo. ¿Vale? En efecto, a pesar de que el pensamiento le resulte completamente extraño, aunque el tema exceda los límites dentro de los cuales se mueve habitualmente, y aunque no provenga de él aquello que queremos manifestar, no por eso el medium dejará de ejercer una influencia sobre la forma, mediante las cualidades y propiedades inherentes a su individualidad. Sí, es que lo estoy cambiando desde aquí. Ponemos la siguiente. Vale. Esto es lo que hablábamos ayer. Chico Xavier, el propio Divaldo, tiene muchas comunicaciones habladas y escritas de distintos espíritus que tienen distinta forma de comunicarse. Comunican distintas ideas, pero el vocabulario es del propio medio. Es exactamente como si observaras diversos paisajes con lentes de color, verdes, blancas o azules. Aunque los lugares u objetos observados sean por completo opuestos e independientes los unos de los otros, no por ello dejarán de adoptar la tonalidad que provenga del color de los lentes. Más aún, comparemos a los mediums con esos recipientes de vidrio llenos de líquidos coloreados y más o menos transparentes que se ven en las vitrinas de las farmacias. Pues bien, los espíritus somos como focos que iluminan determinados paisajes morales, filosóficos e internos a través de mediums azules, verdes o rojos. De este modo, nuestros rayos luminosos, forzados a pasar a través de vidrios tallados con mayor
o menor precisión y que poseen diversos grados de transparencia, es decir, a través de medios con diferentes niveles de inteligencia, solo llegan a los objetos que deseamos iluminar tomando la coloración, o mejor dicho, la forma de expresarse propia y particular de cada medio. Para concluir con una última comparación, diremos que nosotros, los espíritus, somos como esos compositores que con el propósito de ejecutar una pieza musical cuentan con un solo instrumento que puede ser un piano, un violín, una flauta, un fagot o un simple silbato. El fagot es un instrumento de viento. Es indudable que con el piano, la flauta o el violín ejecutaremos nuestra composición de un medio comprensible para los oyentes, aunque los sonidos producidos por el piano, el fagot o el clarinete sean esencialmente diferentes entre ellos. Sí, y no por eso la composición dejará de ser idéntica, excepto por los matices de sonido. Claro, cámbiamela. En cambio, si solo tenemos a nuestra disposición un silbato o un cañón de desagüe, nos encontraríamos con muchas dificultades. De hecho, cuando estamos obligados a servirnos detrás de medios poco adelantados, nuestro trabajo se prolonga mucho y es más penoso, porque nos vemos en la necesidad de recurrir a formas incompletas, lo que constituye para nosotros una complicación. En ese tal caso, tenemos que descomponer nuestros pensamientos, dictando palabra por palabra y letra por letra, lo cual resulta molesto y agotador, al mismo tiempo que un verdadero obstáculo para la celeridad y el desarrollo de nuestras manifestaciones. Yo lo veo lógico, pero ya sabéis, podemos comentarlo. Por eso nos sentimos felices cuando encontramos medios idóneos, bien equipados, provistos de recursos listos para ser empleados. En una palabra, buenos instrumentos, porque entonces nuestro periespíritu, al actuar sobre el periespíritu de aquel a quien mediumizamos, no tiene que hacer otra cosa más que impulsar la mano que nos sirve de cortaplumas o de lapicero. En cambio, con los medios cuya capacidad es insuficiente, estamos obligados a hacer un trabajo análogo al que realizamos cuando nos comunicamos por medio de golpes, es decir, designando letra por letra y palabra por palabra cada una de las frases que traducen los pensamientos que queremos transmitir. Y aquí, pues también experiencias de tipo personal, cuando un medium está queriendo empezar a desarrollarse, el tiempo que tarda en conectarse perfectamente el periespíritu del espíritu que quiere comunicar y el periespíritu del medium y se produce la comunicación, es un tiempo mucho más dilatado que no un espíritu que ya está muy educado, se ha ejercitado muchas veces y esto se hace de forma muy rápida. ¿Vale? Por eso, continúo leyendo, por eso nos sentimos felices cuando encontramos mediums idóneos, bien equipados, provistos de recursos listos para ser empleados. En una palabra, buenos instrumentos, porque entonces nuestro periespíritu, vale, perdón, creo que lo he leído. En cambio, con los medios cuya capacidad es insuficiente, estamos obligados, vale, lo he leído. Siguiente pantalla, por favor. Espera que ahora no quiero. Espera. Ahora. Por estas razones, para la divulgación del espiritismo, así como también para el desarrollo de las facultades mediúmnicas de escritura, nos dirigimos preferentemente a las clases cultas e ilustradas. ¿Por qué cultas? Porque cuando apareció el espiritismo no estaba la mayor parte de
la población en Francia y la población en Europa era analfabeta. Eran muy pocos los que realmente sabían leer y escribir y tenían una cultura. Puestos a elegir un medio psicógrafo, mejor, más fácil, una persona que ya hubiera aprendido a leer y a escribir, que no alguien que fuera casi analfabeto o que en vez de escribir dibujara las letras, como yo he visto en muchas mujeres mayores que han ido 3 o 4 años a la escuela, cuando firman, dibujan su nombre, hacen un dibujo con las letras de su nombre. Pues imaginaros una disertación como la que estamos leyendo, lo costosa y lo laboriosa que hubiera sido. Precisamente cultas e ilustradas, porque eso facilita. Pero luego tenemos un aunque en esas clases se encuentren los individuos más incrédulos, los más rebeldes y los inmorales. Así como en la actualidad nosotros dejamos a los espíritus farsantes y poco adelantados el ejercicio de las comunicaciones tangibles, golpes y aportes, así también los hombres poco serios prefieren el espectáculo de los fenómenos que impresionan a sus ojos y sus oídos en vez de los fenómenos puramente espirituales y psicológicos. Por eso muchas veces hemos dicho que presenciar un fenómeno de aportes es un asombro tremendo, una materialización, todo lo que tú quieras. Vale, pero ¿y la moral? Me quedo con el espectáculo ese. Oh, esta señora o este señor es capaz, Sir Douglas Home, levita, asombroso. Pero yo necesito ver un circo en mi vida o necesito saber los mecanismos que a todo el mundo nos afectan. Necesito de un cuerpo filosófico y un cuerpo moral para ver todas estas cosas. Yo me puedo quedar asombrada con una acróbata o con el espectáculo que vosotros queráis. Me he divertido, pero ¿me sirve para mi vida diaria? ¿Qué hago con eso? Decir que lo he presenciado, pero no tengo explicaciones, ni tengo moral detrás. ¿Para qué me sirve el fenómeno? Cuando queremos transmitir dictados espontáneos, actuamos sobre el cerebro, sobre los archivos del medio y preparamos nuestros materiales con los elementos que él nos proporciona, sin que lo sepa en modo alguno. Es así como si sacáramos dinero de su cartera y ordenáramos las diferentes monedas según la disposición que nos pareciera más conveniente. Otra pantalla. Por favor. Sí. Sin embargo, cuando es el propio miedo quien desea interrogarnos, será bueno que reflexione seriamente a fin de que formule las preguntas con método. Y esto es muy importante, porque podemos formular las preguntas muy mal. Pensamos que tenemos una intención y yo puedo preguntar, ¿puedo hacer esto? Y el espíritu seguro que me dice, sí. Pero el puedo nos está hablando de una posibilidad. Me conviene, es adecuado para mí y para los demás que están implicados en esta historia, que tenga este comportamiento o este otro. Ahí ya necesito una aclaración. Si yo pregunto, ¿puedo? Me dirán, ¿puedes? ¿Vale? Por eso es importante que pensemos mucho en las preguntas que se le hacen a los espíritus. Y Allan Kardec nos tiene un ejemplo muy fácil. ¿Soy medium? Sí. ¿Por qué? Me contestan que sí. Y luego yo no hay manera de que me entere de nada. Porque todos los hombres tenemos capacidad mediúmnica.
Unos más desarrollados y otros menos desarrollados. Entonces, vamos a preguntar concretamente. ¿Es adecuado? ¿Conviene? ¿Esto que yo me propongo hacer va en beneficio de todos o siempre o solamente en mi propio beneficio? Por eso es muy importante la redacción de las preguntas. Y dice, de este modo se facilitará nuestra tarea de responderle, porque, como se os ha dicho en una instrucción anterior, vuestro cerebro se encuentra a menudo en un inextricable desorden y es para nosotros tan penoso como difícil movernos dentro del laberinto de vuestros pensamientos. Cuando las preguntas las hace un tercero, conviene y es útil que sean comunicadas previamente el medio para que éste se identifique con el espíritu evocador y, por decirlo de algún modo, se impregne de él, facilita la tarea. Os recuerdo que Allan Kardec, cuando empezó en las reuniones, a presenciar las reuniones de las mesas parlantes en casa de la señora Plemmaison, allí cada uno preguntaba lo que quería. Llegó él y vio de aquella situación que se podía sacar algo no tan desbarajustado y tan anárquico, y empezó primero por preguntar a la señora Plemmaison si podía hacerlo, y segundo, pensando muy bien las preguntas que debía preguntar. Y así pudo terminarse el libro de los espíritus, ¿vale? En este caso, nosotros mismos tendremos mucha mayor facilidad para responder, gracias a la afinidad que existe entre nuestro periespíritu y el periespíritu del medium que nos sirve de intérprete. Vale. No cabe duda de que podemos hablar de matemáticas a través de un medium que la ignore por completo. En todo, muchas veces el espíritu de ese medium posee dicho conocimiento en estado de hacer. Es decir, posee un conocimiento que es propio del ser fluídico y no del encarnado, porque su cuerpo actual es un instrumento rebelde u opuesto a esta ciencia. Lo mismo sucede con la astronomía, con la medicina, con la poesía, con diversos idiomas, así como con los demás conocimientos peculiares de la especie humana. Por último, también tenemos el penoso medium de elaboración utilizado por los mediums absolutamente ajenos al tema tratado, que consiste en reunir las letras y las palabras una por una, como se hace en las imprentas. Este sería el método parecido a la ruta. Como hemos dicho, los espíritus no tienen necesidad de revestir su pensamiento, pues lo perciben y lo transmiten por el solo hecho de que existe en ellos. Los seres corporales, por el contrario, solo pueden percibir el pensamiento en caso de que éste se encuentre revestido, es decir, que lo podamos transmitir. Así pues, mientras que para percibir un pensamiento, aunque sea mentalmente, vosotros necesitáis letras, palabras, sustantivos, verbos, en suma, frases, nosotros, los espíritus, no necesitamos ninguna forma visible o tangible. ¿Vale? Y esto está firmado por Erasto y Timoteo. Queda, no sé qué hora es. Vale. Queda una última, que es una observación del propio Allan Kardec, que nos dice así: este análisis del rol de los mediums y de los procedimientos a través de los cuales los espíritus se comunican es tan claro como lógico. De él se infiere el principio de que el espíritu extrae del cerebro del medium no sus ideas, sino los recursos necesarios para expresarla, y que cuanto más rico en recursos sea este cerebro, tanto más fácil será la comunicación. Cuando el espíritu se expresa en el idioma familiar del medio, encuentra en este completamente formadas las palabras necesarias para revestir
la aldea. Si lo hacen en un idioma extraño al medium, no encuentran las palabras, sino simplemente las letras. Por eso el espíritu se ve obligado a dictar, por así decirlo, letra por letra, exactamente como si nosotros exigiéramos que escribiera en alemán una persona que no sabe ni una sola palabra de ese idioma. Y si el medium no sabe leer ni escribir, no dispone siquiera de las letras, de modo que es preciso que el espíritu guíe su mano, como se hace con la de un niño que comienza a escribir, en cuyo caso la dificultad material que debe vencer es aún mayor. Por consiguiente, estos fenómenos son posibles y hay numerosos ejemplos de ellos, pero se comprenderá que esa manera de proceder es poco apropiada para comunicaciones extensas y rápidas y que los espíritus prefieren los instrumentos más sencillos o, como ellos dicen, los medios bien equipados desde su punto de vista. Si las personas que solicitan ver esos fenómenos como un medio para convencerse hubieran estudiado previamente la teoría, sabrían en qué condiciones excepcionales dichos fenómenos se producen. Y hasta aquí todo lo que yo ya dejo de compartir, ¿no? Sí. Pero yo no me veo. Déjame compartir ahora. Ahora, vale. Sí. Bueno, pues hasta aquí el cafetín, por decirlo de alguna forma. Es una repetición de la anterior charla, pero pienso que si no hubiera contado muy resumido la primera parte, todo hubiera quedado más deslavazado y más perdido. En estos momentos a mí no se me ocurre nada que comentar o nada que decir, así que se agradece todo tipo de aportaciones, de preguntas o de lo que queráis. Yo tengo una sobre... Acércate, por favor, porque si no los compañeros no te oyen. Es el micro. Yo tengo una de los chamanes de las tribus. No tenían cómo escribir ni cómo explicar, pero tenían sus... No te se oye. Su garganta. Y sus instrumentos Claro, y cosas así, ¿no? claro, Para apuntar claro, este lado. su garganta, Sí. su garganta. Y cuando estaban en un trance, se habían dormido, por ejemplo, estas tribus, que el chamán, el hombre medicina se dormía para curar al enfermo, cuando se levantaba, explicaba con un lenguaje simbólico, con un lenguaje que él pudiera entender lo que había visto. Entonces, por ahora, tenemos distintas formas de transmitir las cosas. Los videntes ven y pueden ver algo físico o pueden también recibir imágenes simbólicas que tienen que explicar. He visto a una persona que estaba siendo torturada y a lo mejor lo que en la cabeza con un aparato de estos de hierro que le estaban haciendo daño, y a lo mejor la persona que está siendo ayudada es una persona que está teniendo muchos problemas. Ahí esa imagen es simbólica, tú lo tienes que traducir, y si no, simplemente los chamanes en estado de trance, consciente, semi-inconsciente o intuitivo, van diciendo. Sí, sí, me gustaría añadir simplemente que, bueno, la pregunta, porque aquí en el chat han dicho que la pregunta, que no le habían escuchado, la pregunta iba, como ha comentado Pilar, sobre el tema de los chamanes.
Y sí que es verdad que la mediunidad se manifiesta en todas las culturas, no solo en los chamanes, sino en todas las culturas. Entonces, como ha explicado Pilar, pues el mundo espiritual se adapta a las circunstancias, a la cultura, a la idiosincrasia de los pueblos, de sus costumbres, de sus tradiciones. Pero claro, como lo que hizo Kardec, como ha explicado Pilar antes, con respecto a cuando empezó a organizar, respecto a las preguntas, a una buena organización para conseguir unos buenos resultados, eso es algo que a nosotros nos sirve a día de hoy porque obedece a la lógica y al sentido común. Eso es algo que no se produce en otras culturas por esa ignorancia, por esa falta de conocimientos, pero que con el tiempo todo ese tipo de matices se irán unificando, se irán puliendo y llegará un momento en que no es porque el espiritismo sea la panacea de algo, sino que lo que estudia es serio y estudia esas leyes universales y nos aporta todo el conocimiento de la mediunidad y de los procesos para poder desenvolverlo bien, pues eso es algo que llegará día que será el medio común para todos. También se me acaba de ocurrir no solo los medios videntes, también los medios auditivos, los que pueden oír el sonido de una frase, pero para comunicarle a los demás dirán, he oído esto, me han dicho esto. Incluso algunas veces estas frases no se oyen en nuestro interior o en el interior de la persona. Algunas veces las frases se oyen físicamente, ¿vale? Son frases muy pequeñas. Bueno, aprovechando el tema, y es una pregunta, la verdad. Situaciones de estrés pueden hacer que personas que tengan mediunidad extensible ya, o que sean medios, entren en situación ¿De trance? de trance. Claro. ¿Esto es posible? Claro. Situaciones de máximo estrés o situaciones... Sí. Vale, con esto contestas una duda que tuve y que también ha salido aquí como ejemplo. Cuando comentabas de que los medios o tú, por ejemplo, cuando dabas clase, para exteriorizar lo que sentías, tenías que pasarlo en castellano para, sí, entre comillas, desahogar. ¿no? Desahogar, Era algo sí. que Sí. te nacía. Sí. Yo pasé por una situación de estrés muy grande, y estando en Portugal, no me salía, mi lengua materna es portugués, no me salía ninguna palabra en portugués, lo que me salía era español. Y fue así, solo me salía español, ¿no? Y con eso pues, me quedo contenta, mira, tengo ya la idea de que el español ya viene de otras situaciones, Bueno, de otras vidas. Pues. Llevas ya tu tiempo aquí, pero es muy fácil que en una situación de estrés, un medium que no esté educado o incluso un medium educado, si es un medium educado y se encuentra muy estresado, aclamará a la oración y pedirá a sus guías que lo ayuden, porque no es el momento adecuado ni es la situación adecuada. Si le tienen que decir algo, que se lo digan, pero que no permitan que monte un cuadro en la calle o donde esté. Yo he trabajado con niños y siempre he pedido no organizar una en el colegio y tener un comportamiento lo más equilibrado y lo más sensato posible. Mi trabajo es sagrado. Entonces, en estas situaciones de una situación de estrés muy grande, que el estrés puede estar generado por el miedo. Sí, era por el miedo. Puede estar generado, puede estar generado por el miedo, y yo lo primero que hago es, pues eso, pedir ayuda a mi guía,
si no puedo hacerlo en voz alta, lo hago en voz baja porque él ya me ha dicho muchas veces, no, solo con que pienses en mí yo ya sé. Y yo ya sé que es así porque en mi experiencia diaria me lo ha demostrado. Pero algunas veces me descargo más si además de pensarlo, lo digo y lo oigo. Entran en juego más órganos, más sentidos. Pero lo primero para mí es la oración, pedir socorro. Necesito vuestra ayuda, tranquilizar, me va a dar un ataque al corazón, no voy a una reunión, no quiero meter la pata, quiero ser respetuosa con la gente. Cuando he tenido problemas con los padres, siempre he pedido que me ayudaran a entender lo que los padres me querían decir, a que los padres me entendieran a mí y que encontráramos la mejor solución para el alumno o para lo que sea. Nunca me ha fallado, siempre me ha ido bien, pero yo he ido con esa voluntad, no he ido con la voluntad de yo soy el profesor y aquí mando yo y se hace lo que yo quiero. No, aquí hay 3 personas. Y de estas 3 personas, el más indefenso es el alumno. Vamos a ver cómo se puede ayudar o cómo puedo hacer. ¿Vale? Siempre. Y en una situación de estrés, tu nivel vibratorio baja. Con lo cual, todas las sensaciones que puedas percibir del mundo espiritual van a ser de más estrés, de más miedo, de más inseguridad, de estar a punto de fracasar, etcétera, etcétera. Te lo dice una persona que ha estado muchos años con esas sensaciones. ¿Qué me ayudó a mí? La conciencia absoluta, la confianza absoluta de que soy un espíritu inmortal. A mi espíritu, a lo que yo verdaderamente soy, no le va a pasar nada. Lo único es que se va a enriquecer. Y cuando Pilar toma el mando y está así, no toma el mando. Va como, perdón, pero es un refrán castellano, cual puta por rastrojo. ¿Vale? Hoy, o diciéndolo más fino, de Herodes a Pilatos, sin saber que estoy en Herodes y sin saber que estoy en Pilatos, porque creo que puedo solucionar las cosas. Todo lo que llega a mi vida está pensado para que yo aprenda. Pero tengo que aprender con los ojos del alma. Porque con los ojos de la carne, yo pediría salud, dinero y amor. Y la wifi en el salón, ¿no? Es lo que pediría, pero no es lo que mi alma necesita. Yo tengo un compromiso y a mí se me está dando en todo momento lo que yo necesito para aprender, para vivir, para conocer y para saber. Entonces, esto que me produce tanto estrés, yo me he machacado la cabeza dándome tranquilidad, diciendo, esto es bueno, y yo por dentro decía, bueno, de narices, esto es bueno, es conveniente, míralo desde otra óptica, tiene otra lectura. Y esto, saber que no estoy sola, estoy ayudada. Y el mundo espiritual que ha dispuesto mi encarnación al milímetro, que ha jugado con tantas personas que han sido importantes y significativas en mi vida, en lo bueno a ojos de la tierra y en lo malo a ojos de la tierra.
ese encaje tan perfecto está hecho solo para mí. Yo no estoy sola. Yo no estoy sola. A mí me acompaña mi guía. Pero además de tener un guía, si tenemos una proyección pública o tenemos una profesión que implica más personas, en función de lo que hagamos, tenemos a nuestro equipo espiritual. ¿Es que acaso un cirujano honesto solo tiene a su guía? ¿No tendrá un equipo médico detrás ayudándolo cuando esté haciendo de cirujano? ¿Cuántas veces no me ha ocurrido estar dando una clase, terminar la clase y decir, porque me ha salido bordada, hay que ver, y luego pensar, pero si yo de la mitad de las cosas que he dicho no me acordaba, ¿cómo las he podido decir? Había alguien me había ayudándome a dar la clase. No porque fuera bueno para mí, sino porque seguramente era bueno para la gente que me estaba escuchando. Las medicinas, como dice la canción esta de con azúcar pasará, ¿no? Como la de... No recuerdo, ahora se me ha ido el nombre de la película, ¿vale? Mary Poppins, pues eso. Entonces, cuando tú realmente te pones a pensar un poquito en tu vida, en qué familia has venido, en qué medio, qué tal, y qué es lo que te ha pasado tal, cosas que has tenido, vas viendo que hay una mano que dirige, una mano que empuja hacia un sitio o a otro. Y ahora te empuja ahí. Si somos viejos, habremos vivido este tipo de experiencias muchas veces y podemos vivirlas con un poco más de tranquilidad, como es lo que me sucede a mí ahora. Pero yo he vivido muchos años con un auténtico desespero. Esto no quiere decir que mañana no me vuelva a pasar, pero la teoría la sé, la práctica la estoy poniendo en práctica. Y siempre el mundo espiritual nos pone a prueba. Tú estás diciendo esto. Te voy a mandar esta a ver si de verdad lo has aprendido y ya no necesitas lección o tengo que darte un repasadillo. Arrieritos somos y en el camino andamos. No me miréis así. Aquí todos sumamos y restamos. Perdón. Bueno, si quieres cerramos la reunión y continuamos. Vale. Pues Alba o Rocío, ¿alguna de las dos se anima? Una oración de cierre para cerrar la reunión. Ninguna dice nada. Rocío, por favor. Te cedo el turno. Es que en el momento que hable se van a meter mis dos hijos. Entonces, Vale, hoy, por favor. Alba, perfecto, gracias. ¿Hago yo? Sí, sí. Vale. Bueno, en este momento, después de estas enseñanzas, solo nos queda agradecer al Padre Celestial, a nuestro Maestro Jesús, a toda la espiritualidad superior que estuvieron inspirando a nuestra querida hermana Pilar para darnos estas enseñanzas, que las podamos poner en práctica, que podamos aportar a nuestro alrededor a muchos seres que necesitan
de nuestros servicios, de un consejo, de una buena palabra, porque a esto es que nos están llamando a servir, que no necesitamos ser esos medios de incorporación. Como decía nuestra hermana, somos medios para servir, para trabajar. Gracias, Señor Jesús, Vale. permitirnos estar en estas bellas enseñanzas, donde podemos cada día comprender y poder entender nuestro diario vivir. Te clamamos y te suplicamos, Señor, para que la luz, tus vibraciones de paz, de amor, de equilibrio, lleguen hacia todos los rincones donde hay el dolor, el sufrimiento, hacia nuestros hermanos que no pudieron asistir en este día, que sean iluminados, fortalecidos. A todos los que nos encontramos aquí, infinitas gracias damos al Padre por esa lluvia de bendiciones que ha querido en este día darnos a cada uno. Que la paz y el amor